Bienvenidos a la clase. Ya estamos en línea para que los jóvenes se puedan conectar con nosotros. Son las 10 de la mañana y poder participar junto con ellos día 21 de junio del año 2020. Les recordamos que los jóvenes que no puedan conectarse en línea puedan hacerlo a través de consulta los canales de YouTube. Ahí están siendo subidas las clases grabadas de internet. Entonces, les pedimos que en caso que no puedas conectarte en tiempo real, que consultes cuáles son las actividades que se dejan y poder participar junto con nosotros. De igual manera, les decimos que siempre tenemos un tiempo de espera para que las personas puedan conectarse y de esta forma poder esperarlos que terminen una clase y comiencen la otra. Vamos a revisar el material que vamos a compartir con los jóvenes. Vamos a ver. Materia Arquitectura del siglo XX. Ay, ay, ay. Feliz Día del Padre, dicen por acá. Sí, es un día que es un día nacional prácticamente. Hoy se celebra el Día del Padre y la mesa de regalo ya está puesta por si la quieren ustedes ir llenando allá a la esquinita. Ya se encuentra el baúl que se puede llenar. Vamos a esperar las felicitaciones de los amigos, tanto amigos como como compañeros de trabajo, alumnos, familia. Entonces, el día de hoy el tema vamos a tratar de continuar con lo que estábamos hablando acerca de cómo la arquitectura del siglo XX está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Prácticamente eh, las tecnologías ayudaron a que la arquitectura pudiese tomar otro giro. ¿En qué sentido? En que se alejara un poquito de lo religioso, porque estábamos recordando que estábamos casi, casi pegados a ese sistema. No había edificio grande si no fuera religioso o si no tuviera algún ¿cómo se dice? Adorno religioso en su fachada o algo parecido. Luego después vino la transición a edificios públicos. Los edificios públicos ya prácticamente tenían que tener otra mecánica y posteriormente ya se empezaron a despegar, ya empresas empezaron a buscar otro recinto en el cual poder desarrollar sus actividades, ¿no? Y a partir de ahí se despega. Entonces ya prácticamente tenemos, vamos a ver si estamos en el lugar correcto. Ujú. De hecho, sí, porque pues ya nos consultaron por acá la administración. En caso de que los jóvenes no se reúnan el día de hoy, pues vamos a dar la clase prácticamente para que lo puedan ver en los siguientes minutos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos a comenzar. Otra vez. Aquí tenemos una falla en el micrófono. Bueno, ahí está. Algo está fallando, pero bueno. Este, vamos a comenzar a compartir la información. Les comentaba, hoy día ya la arquitectura del siglo XX, después de un paso a través de la sociedad y que se fue alejando un poco de ese tema, donde ya las personas prácticamente se miraban que, que de lo religioso y de las actividades de gobierno no salían. Hoy día, bueno, ya en esta época, bueno, en el siglo XX, año 1900, 1920, 1950, ya empieza a haber un cambio. Vamos a buscar el material que tenemos aquí en clase para ver si ya podemos tener por aquí alguna referencia de que estamos viendo. Mientras los jóvenes terminan de llegar.
Ujú. Vamos a ver. Según yo, había guardado un video para los jóvenes. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Es que con tanto material que tengo aquí en la computadora, de repente se hacen pelotas. Bueno, voy a buscarlo aquí en las redes, a ver si aparece. Bueno, aquí hay uno que más o menos da una pauta. Vamos a separarlo. Este es el otro. Bueno, vamos a ver cómo el paso y este video que encontré. Aquí quiero hacer referencia a él porque de alguna manera lo mismo que pasa con la sociedad estaba pasando con la arquitectura. Había cambios que pocas veces se notaba. Por eso voy a comenzar con este video. Está medio raro, pero pues se los voy a comentar y vamos a analizar de qué trata, ¿no? Son 5 minutitos del video. Bueno, 3. Shaka Khan, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do, Shaka Khan. Let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do, Shaka Khan. Let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you, feel for you. My recital, I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky. It's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. Stop. Break it down. Soulja Boy, tell me. Soulja Boy, I'm in it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That why me? Teach me how to duck. Teach me how to duck. Teach me how to duck. Hear it, Jack. Hear it, Jack. Now walk it out. 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 Twerk it. Twerk it. Twerk it. Twerk it. Twerk it. Twerk it. Twerk it.
watch me, nay, nay. Why me do it? Like, oh! Hold up. Hold up. Pause. Hold up. Hold up. Gang, 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 gang. Hold up. Bueno, ahí está. La intención de este video es más o menos mostrar el tiempo que la sociedad ha estado cambiando. Este video comienza a partir del año 1920 y hay algo particular por qué comienza en 1920. Recordemos que en 1910 en México había una revolución que terminar. Estaba el proceso del desarrollo, de la culminación política, y prácticamente en 1920 había un cambio. Ahora, la música, y aquí es donde quiero remarcar eso. Cómo era la música y dónde se escuchaba la música y qué espacios habían para la música. La arquitectura, ¿qué era? ¿De qué estamos hablando? ¿De discotecas? No. ¿De salones de baile? Muy probablemente. ¿Tenía bocinas? No. O sea, aquí es donde estamos viendo que la sociedad estaba empezando a hacer un pequeño cambio. Por aquí me llama la atención otro video que dice de 1910, un poquito antes. Vamos a ver si realmente hace un análisis mucho más temprano de la sociedad. Aparentemente sí. Ok, el cambio de la sociedad de 1910 sí está bien marcado en el video, que eso es bueno, porque ahí en esa época, recordarán ustedes, ya con todo lo que ha pasado en el semestre, la electricidad no estaba al 100% y mucho menos en toda la República. Entonces, las áreas donde se podía disfrutar de música era con eso, con música en vivo. Había grupos, había músicos, había directores, había una orquesta. Esos eran los espacios, eran los salones de los eventos de la clase social o de la élite, o donde podías disfrutar de poder llevar tus mejores ropas, la ropa dominguera, como se decía antes, y prácticamente era un espacio muy cuidado con la acústica, por así decirlo. Recordemos también que esos espacios eran iluminados con gas o con aceite, no había electricidad. El cambio de la sociedad demandó que esos edificios, donde ya había gente y donde se realizaban actividades, tuvieran un cambio dramático. Para 1920 ya la electricidad ya estaba caminando, ya la sociedad tenía otra forma de vivir, otra forma de pensar, quería un cambio en la sociedad y por eso lo estoy viendo con el tema de la música. Es muy visible. Sería muy padre poder ver un video, ahorita vamos a ver si lo encontramos, en la transición de la línea del tiempo, la evolución de la arquitectura de 1910 a 1920. Pero vamos a ver ahorita con la música. 1930, 1940, ya la sociedad dijo, bueno, vamos a empezar a educarnos, hay que tener un poquito más de cultura. Ya empezaron a salir las universidades, ya había personas que estaban interesadas. Todavía no era la educación para todos. Recordemos que incluso la Secretaría de Educación
por ahí iba queriendo salir, no estaba en su apogeo la Secretaría de Educación, no estaba formalizada cuántos años debías estudiar ni qué debías estudiar. Todavía estaba en su apogeo. 1940, ¿eh? Chéquense eso. Llegó el cambio, llegó la guerra mundial, y empezaron a ver estos lugares que ahora sí, ya había electricidad, habían servicios, había electrodomésticos, había ya consolas de música, ya había una sociedad un poquito más fuerte, tratando de sobresalir de una, ahora sí también de una decadencia de la guerra que estaba tocando las puertas en los grandes países europeos. Y en México, pues nos queríamos hacer un lado. En la Primera Guerra Mundial no tuvimos gran participación, es más, no se quiso participar. Y en la Segunda Guerra Mundial sí se tuvo que participar porque hubieron algunos convenios, como hoy sucedió. Hace unos días se anunció que México nuevamente está invitado para participar dentro de la ONU, dentro del Gabinete de Seguridad. Esas invitaciones a veces nos cuesta caro porque cuando resulta un problema a nivel internacional, México que tiene que entrarle en ese momento. Cuando no estamos invitados, nos va bien, pero pues ahorita ya volvimos a ser invitados. Por instrucciones de la administración les pido que prendan sus cámaras. Ya la clase pasada ya lo había yo comentado. Ya pasaron a revisión hace un momento. Ya pasó la administración a nuestra aula virtual. Así es que les pido, por favor, ya de aquí en adelante hasta que termine el semestre, no duden de conectarse. Bueno, entonces, este análisis que estamos haciendo en comparativa de la parte de la sociedad, de cómo estaba pasando el cambio y cómo esto iba a influir en los espacios públicos. Recordemos, no iba a influir en las viviendas. Prácticamente las viviendas quedaron a un lado fuera de ellas, no era parte del plan urbano. Las colonias y las invasiones de zonas urbanas eran una constante con materiales de autoconstrucción. No había una forma para poder regir cuáles eran las normas de construcción en ese momento. Lo preocupante era poder sacar la educación, sacar la cultura, sacar la tecnología y ver que podíamos copiar y seguir adelante. Las viviendas familiares no eran prioridad porque no generaban nada, por así decirlo. No se pensaba en el turismo como ahora se piensa. Prácticamente se pensaba en los inversionistas que podían colocar fábricas o empresas. A partir de ahí se empezaron a identificar cuáles eran los estados con mayor producción, tanto de recursos naturales, de explotación en este caso, en minería, incluso todo lo que eran materiales preciosos, se empezó a identificar. Estamos viendo que todas estas minerías, tanto de Monterrey, la parte norte de la República, que es donde se identificó México, Hidalgo, donde se identificó que había cosas que había que explotar. Las empresas extranjeras tuvieron la oportunidad de hacer convenios con el gobierno de México y poder decirles, tú México no tienes la capacidad para poder extraer el material, dame permiso. ¿Qué te parece unos 50 años? Porque casi así era. Y yo lo extraigo y te pago un permiso y todo lo que tú quieras y te lo doy, ¿no? Eso se hizo, lamentablemente no se pensó a futuro. Vino la etapa incluso de la expropiación petrolera, donde se descubrió que de los 32 estados de la República, solamente hay como 6, si no mal recuerdo, porque no llegamos ni a mucho, que solo 6 estados que tienen zonas petroleras de la República. Entre ellos Chiapas, en el área de la Reforma, en la parte norte del estado de Chiapas. Entonces, déjenme ver si no estoy equivocado, digo, ¿cuántos estados? Y esto porque pues hace tiempo lo enseñé.
Estados productores de petróleo, vamos a ver si aparece por ahí. No aparece a nivel. Pero bueno, sí son poquitos. Prácticamente en México, ahí decía. Son muy poquitos. Entonces, a raíz de esto, ahí está. A raíz de esto se fue produciendo, ¿de qué me refiero? ¿Por qué es importante hablar de los estados? Porque a raíz de eso, dice, los 5 principales, ahí está, productores, 5 principales estados productores de petróleos de México son Campeche, Tabasco, en la parte que está en la parte norte, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz, que registraron un descenso de su contribución coeficiente total de repartición. Bueno, aquí falta uno, pues son 6, estoy seguro que son 6. Les digo porque yo les daba los permisos. yo autorizaba la expropiación del estado de Chiapas para Pemex. Entonces, prácticamente yo tenía que indagar dónde eran los estados productores y quiénes participábamos, porque vino una etapa hace unos 6 años, vino la reforma y se creó la Secretaría de Energía. Esa Secretaría de Energía no existía anteriormente y cuando se reunió, cuando se creó, yo mandé un oficio solicitando cuáles iban a ser las leyes secundarias que ellos iban a tener. Esta palabrita en leyes secundarias ustedes la van a escuchar porque muchas veces se hacen leyes generales en el giro del Senado, del Congreso de la Nación, pero ya cuando se crea la dependencia, queda al aire y no hay leyes secundarias que lo rijan, no hay organigrama, no hay quién es jefe de quién, no hay cómo se hace un dictamen, no hay procedimientos y quedan todo el mundo volando. Entonces prácticamente eso es malo y yo le preguntaba a la Secretaría de Energía, ¿pueden mandarme cuál va a ser el procedimiento para poder continuar dándoles autorizaciones a Pemex? Yo les daba las autorizaciones, les digo, nunca me contestaron, me dijeron que estaban en proceso de organizarse y quién sabe si realmente lograron establecerse, ¿no? Ahora, ¿por qué los menciono? Porque esos mismos estados, Campeche, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, fueron los que poco a poco, por su inversión de poder producir el oro negro, podían atraer inversionistas. Sin embargo, se quedaron con eso nada más. En el caso del acero, que es Monterrey, aprovechó más y vio a largo plazo qué iba a producir en otros sentidos. ¿Cuál fue el problema? La contaminación que se vino en todo esto produjo otra inconformidad social. Bueno, entonces, todo esto, aunado a que prácticamente prendan cámaras, señores, les acabo de decir hace 5 minutos. Por ahí Heidi está sin cámara y Santiago no sé quién está sin cámara. Prendan cámaras. Ya les dije la clase pasada que terminando el semestre es con cámaras prendidas. Bueno, entonces, les digo, México, al ver un cambio en la sociedad, lo que producía era que pudiéramos avanzar. Para 1950, aquí vamos en los 40, bueno, estaba yo con la Secretaría creación de la Secretaría de la SEP, lo voy a poner. 1921 supuestamente se creó la Secretaría de Educación. ¿Cuál era uno de los problemitas que tenía? El que dice, si bien existen buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y ya para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. ¿Qué pasó con las otras? Se destruyeron por la revolución. Con la llegada de Adolfo de Huerta al poder se iniciaron los cambios para remediar esta situación. No había alumnos, los hombres que podían portar un arma se fueron a la revolución, no había alumnos, había niños.
Entonces, dice que José Vasconcelos empieza a ver la forma de poder organizar toda la parte educativa. Esto incluía hacer nuevos edificios, hacer una forma de edificios incluso para educar a maestros. Es más, siempre se ha dicho anteriormente que toda aquella persona que supiera leer y escribir ya podía ser maestro y enseñarle a los demás. De ahí salieron muchos maestros hace muchos años. Entonces, el 3 de octubre de 1921 se hace un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se concede esta pequeña reforma. Luego, después, 1521 dice, el número de maestros de educación primaria aumentó de 9.560 a 25.312, pero por este motivo, si sabías leer y escribir, eras maestro y ya podías irte a chambear y a tratar de educar al medio mundo. Es decir, se registró un aumento de 164%. Existían 35 escuelas preparatorias, 12 abogados, 12 de abogados, 7 de médicos alópatas, 1 de médicos homeópatas, 4 de profesores obstetricia, 1 de dentistas, 6 de ingenieros, 5 de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, 3 de enfermeras, 2 de notarios, 10 de bellas artes y 7 de clérigos. Estas fueron las primeras instituciones formadas dentro de un decreto de educación, 1921. Imagínense, entonces ahora estamos hablando que si esta educación trató de ir a hacer nuevos edificios, toda la formalidad, dónde se compraba el terreno, dónde se iba a hacer, quién iba a pagar el material, toda esa formalidad que existió en aquella época sigue existiendo hoy día. Hoy, si alguien quiere una escuela en su municipio, ya sea cualquier grado de estudio, desde primaria hasta universidad, tienen primero que conseguir la comunidad, tienen que conseguir primero el terreno. Posteriormente tienen que hacer la solicitud de la Secretaría de Educación para solicitar si hay maestros disponibles para que cuando ya exista la escuela pueda llegar el maestro. Si ya existe el maestro pero no hay escuela, se hace caso omiso y no procede. Entonces es un círculo vicioso que desde esa época hasta hoy día sigue sucediendo. Bueno, ya después de ahí, todo este rollo prácticamente dice, además de estas escuelas existían 88 de tipo técnico, las mineras industriales, las comerciales y de artes y oficios, 71 de carácter oficial y 17 particulares. Bueno, a mí me tocó ir a una escuela, ahorita que dijo particular, a una escuela de secretarias ejecutivas y mecanógrafas bilingües, allá en la Ciudad de México. Y era una escuela donde les enseñaban a mecanografiar, ahora sí con la máquina de escribir, y prácticamente pues enseñarles a taquimecanografía y algunas palabras en inglés para poder atacar y apoyar a esas empresas de nuevos inversionistas que estaban llegando a México. Esa escuela casi es un museo allá en México. Todas las paredes llenas de fotografías de mujeres que pasaron por sus aulas y prácticamente ya nadie asiste a esa escuela. Hoy día es la computación y hoy día, siglo XXI, 21 de junio, es las clases virtuales con sus cámaras prendidas que ya están ahí. Heidi ya hasta se peinó. Santiago se puso su gorra. Namar ya se cepilló. ¿Está bien? Bueno, entonces, les agradezco, jóvenes. Digo, no es estarles privando su privacidad, pero son las reglas que nos ponen. Así es que pónganse guapos. Bueno, seguimos nada más para terminar con este show.
Ahora, ¿por qué se miran más finos estos cuates, por así decirlo? Porque ya salieron las primeras generaciones de el doctor, el licenciado. Ya salieron de las primeras generaciones que no solamente habían estudiado primaria ni la secundaria para ser maestros. Muchos de ellos ya habían podido emigrar incluso hasta Estados Unidos para poder participar en las famosas Sueños Dreamers. Entonces, estos videos van narrando cómo la sociedad va cambiando y buscando nuevos ámbitos. Recordemos que la educación sigue siendo cara, la universidad es cara, por eso se buscan incluso algunas universidades que tengan una colegiatura más baja, pero de alguna manera que no pierda la calidad en su enseñanza. ¿Qué pasaba con esta generación? La UNAM, que fue una de las escuelas que empezó a incorporarse en toda la educación profesional, buscaba que prácticamente no se perdiera esa importancia en la investigación, cosa que hoy día la UNAM sigue siendo la casa madre de todas las investigaciones a nivel nacional. El Politécnico le fue atrás de ellos y de ahí empezaron a surgir escuelas particulares que también son de renombre, pero por la carga económica que ellos representan. Entre ellos el Motec de Monterrey, que ya cumplió 50 años en México y cosas parecidas, ¿no? Entonces, más de eso, la sociedad va evolucionando. ¿Qué quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar? A empezar a descubrir cuáles eran los primeros edificios que tomaron relevancia. Vuelvo a repetir, como inversión tenía importancia, como sociedad exigía el cambio, pero como grupo social no recibía nada porque era clase trabajadora, sin educación, eran manifestantes, o sea, el mismo gobierno los empezaba a hacer menos. Sin embargo, aquí hay una incongruencia. Son menos, pero son los trabajadores que producen los edificios. O son o no son. Entonces, ¿qué es lo que producía? Lugares que no se podían considerar importantes. Los centros de las cárceles, los centros de reclusión. Prácticamente no se diseñaban cárceles. Se encontraba un edificio y se metía cuanto se podía ahí. Cárceles famosas en la Ciudad de México, pues hubieron muchas, donde estuvo Pepe el Toro, y otras cárceles que se han ido improvisando. Hoy día existen en México, también hay muchas de ellas. Chiapa de Corzo, tenemos un ejemplo, hay una cárcel al lado de una primaria. Entonces, prácticamente eso es lo que ocurre. Vamos a ver si hay un video que habla acerca de... Las familias y sus casas a lo largo del tiempo. Todo comenzó en el Paleolítico. Por aquel entonces, las familias cavernícolas eran nómadas. Durante los meses más fríos, vivían ramas con piedras, y años después comían apenas 20. Las casas de castillos estaban bastante los criados. Encontramos ahorros y cristal. Facción, antes no había ellas entre las época en la que nos época. Por aquí podemos mencionar, más o menos ya llegando a ese nivel del video, podemos mencionar que más o menos así se encontraba México. Casas de adobe, ventanales pequeños porque estaban tapados de madera. A mí me tocó ir a muchos lugares que son así. No había instalaciones eléctricas, todo era más o menos muy rudimentario. La edad contemporánea es la época en la que nos encontramos, pero hay grandes diferencias entre las viviendas de hace unos años y las de ahora. Habían los famosos chimeneas. Antes no había inodoros ni agua corriente. Ahora, la mayoría de las casas... Bueno, ya se brincó de aquí hasta el otro lado. Voy a compartir con ustedes ahora el testimonio de los arquitectos que fueron partícipe entre esa transición de
de lo que ocurría, de lo que estaba ocurriendo en México. Vamos a ver que son parte de esa generación de profesionistas que les digo. Vamos a ver si los tengo por acá. Ahorita se los comparto. Tun, 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 tun. Empecé en el mundo de la arquitectura hace aproximadamente 25 años. Mis primeras experiencias fueron en el campo de la vivienda residencial y en algún momento, como unos 2 años después de haber empezado, me tocó la oportunidad de iniciarme en el campo de la vivienda de interés social. En esa época lo vi con malos ojos, como lo ven todos los arquitectos, ya que consideramos que la vivienda de interés social es algo que no entra dentro del campo de los arquitectos. Nuestra formación está enfocada siempre hacia la vivienda de más altos recursos, hacia hacer grandes edificios. Para mí fue un gran contraste y yo pensaba en esa época igual que no lo vi con buenos ojos. Empecé a trabajar sembrando edificios, que era como se manejaba en aquella época, con prototipos existentes, y posteriormente tuve la oportunidad de empezar a trabajar nuevos diseños, lo cual me abrió un mundo totalmente diferente, ya que me di cuenta que lejos de ser un área limitativa, era un área tremendamente rica, que tenía grandes posibilidades, y que la arquitectura de interés social era más que hacer edificios, que es lo que se hacía en aquella época, sino que era hacer ciudad, conformar grandes conjuntos que realmente podían ser extraordinariamente ricos en su arquitectura. Me tocó empezar con la casa múltiple, que es un sistema de crecimientos interiores, que yo siempre he creído que la vivienda debe ser flexible, que se debe adecuar a las necesidades de cada una de las personas. Pero el gran cambio se gestó en el momento que tuve la oportunidad de crear La Morada, que es el sistema de arquitectura, es un sistema integral que tiene ya cerca de 18 años de existencia, y realmente eso sí cambió mi vida, porque fue un estudio muy completo que realizamos, fundamentalmente regresando al humanismo en los conjuntos de interés social, viendo las necesidades específicas de la gente y tratando de responder a esta necesidad. El concepto urbano creo que es lo más importante en la vivienda de interés social, ya que las variaciones de los prototipos son mínimas, pero la concepción urbana es fundamental. De ahí los conceptos generales de los grandes conjuntos es partir de lo que es la ciudad, generar grandes barrios, después de estos grandes barrios generar unos núcleos más pequeños que son claustros o circuitos, como vengo manejando en la actualidad, y finalmente lo que es la vivienda. Entonces, que se podían reemplazar los grandes edificios por conjuntos de alta densidad en horizontal que permitieran a la gente vivir en forma adecuada, logrando densidades hasta 130 viviendas en la horizontal, equivalentes a conjuntos de Tlatelolco, que muchas que se resolvieron en aquella época, en edificios de 10, 15 o más niveles. Ok. Aquí menciona algo importante. Dice, se consideraba que la vivienda de interés social no era relevante para la arquitectura. Y eso es cierto. Por eso vuelvo a decir, lo está mencionando uno de los anteriores. Se dejaba al interés social como algo que no era importante en todos los sentidos. Vamos a seguir viendo otro, ya luego platicamos un poquito más. Dar un testimonio es asunto de extrema responsabilidad porque implica comprobar una verdad. Como considero que la certeza no es una posibilidad al alcance del hombre, y menos aún tratándose de un tema tan controvertido como es la conservación del patrimonio cultural de la nación,
Empezaré por aclarar que este testimonio no tiene más validez que la de mi propia experiencia. Un entrañable amigo mío, parodiando la Carta de Venecia, comentó en alguna ocasión: la restauración termina donde el contrato empieza. Ampliando el espectro de este sencillo pero contundente pensamiento, podemos resolver que el interés por conservar termina cuando trastoca el interés personal. Este principio, que parece haber infectado a los grandes talentos, a los especialistas y hasta las propias instituciones del ramo, se refleja en los diversos tipos de patrimonio. Por ejemplo, puede citarse casos como el de dos famosos arquitectos contemporáneos que destruyeron importantes monumentos históricos de nuestra ciudad capital con el interés de demostrar que su talento y sentido estético podían mejorar las obras del pasado, pero eso sí, todas las acciones se desarrollaron bajo el estricto rubro de restauración. También puede mencionarse el de algunos arqueólogos que en un alarde de narcisismo han destruido cuerpos piramidales para extraer de sus entrañas piezas de museo que les den fama y prestigio. Trabajos que, por supuesto, fueron cobijados por un proyecto de investigación. La más importante institución encargada de conservar el patrimonio ha logrado escandalizar hasta los ciudadanos indiferentes al edificar o autorizar la construcción de conjuntos comerciales, hoteles y edificios de oficinas sobre zonas arqueológicas. No hemos asumido nuestro mestizaje ni hemos aceptado que nuestro patrimonio es valioso. Así que mientras algunos pretenden conservar a ultranza lo que consideran propio y prehispánico, otros muchos intentan representar la cultura de la globalización, olvidándose de que lo propio nos hace diferentes. Si nos proponemos ser idénticos a los otros, habremos dejado de ser nosotros para no ser ni los otros ni nosotros. Pero eso sí, todos coinciden en afirmar que es importante incrementar y conservar el patrimonio cultural. En fin, que la incertidumbre que pesa sobre lo que queremos como nación se encuentra confundido con los intereses personales, entrelazándose penosa y destructivamente lo que queremos, lo que debemos, con lo que quiero y con lo que debo. En conclusión, la construcción de un México de leyes e instituciones sólidas se hace necesaria no solo para la paz y la justicia social, sino que resulta indispensable para la conservación de nuestro patrimonio cultural. Aquí algo también, lo que les comentaba, no se prestaba atención a rescatar nada de que fuera de la época prehispánica. Solamente se conservaba lo religioso, pero llegada la época del siglo XX, dejó de tomar importancia y como decía yo muy al principio de esta clase, nos empezamos a despegar tanto porque queríamos ser parte de las empresas inversionistas que ya empezamos a dejar a un lado toda esa parte cultural, toda esa parte religiosa y prácticamente al haberse alejado se pierde el valor. Es ahí donde prácticamente los nuevos profesionistas querían innovar con las nuevas tecnologías, pero como dice ahí en el video, había ocasiones en que pasaban, ahora sí, relativamente encima de otros. Y por esa razón se considera que no era lo más correcto, ¿no? Entonces, hubo un cambio en la sociedad bastante fuerte, en todos los sentidos. Unos querían ser más que otros ahí más o menos la hacían la batalla de conservar. Pero bueno, vamos a completar con uno de los últimos. Empecé a estudiar arquitectura en 1957, junto con la que sería una de las generaciones más unidas y más activas de la Universidad Nacional. En aquel entonces el mundo era ideal. Había en el país, cuando mucho, 1000 arquitectos, y ahí había unas 7, 8 escuelas de arquitectura. Las oportunidades de trabajo eran inmensas. 5 años después, cuando me recibí, el mundo había cambiado un poco. Se habían duplicado la cantidad de arquitectos, lo mismo que las escuelas de arquitectura. Y las oportunidades de trabajo teníamos que competirlas un poquito más. Sin embargo, era posible abrir su despacho y comenzar a trabajar. Entendiendo que el mundo iba a ser cada vez más competido,
opté por tener una visión mundial mucho más importante, una más amplia que la solamente local en la que había vivido. Así tuve la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en Chile, luego viví, trabajé y estudié en Lisboa y en España, y más tarde en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Michigan, mientras paralelamente iba dictando clases en una de las 30 o 40 universidades de todo este mundo del que acabo de hablar. Al llegar a México fue posible montar un pequeño despacho que fue creciendo. Llegamos a tener hasta 40 gentes trabajando en él. Y lo mismo que llevábamos una serie de casas pues, sobre pedido, hacíamos casas en nuevos fraccionamientos y dependiendo de la relación que tuviéramos, lo mismo hacíamos clínicas para el Seguro Social, que oficinas para alguna dependencia o guarderías para la Secretaría de Educación Pública. Este panorama tan idílico y esta continuidad en el trabajo y el tener un despacho en la que llegaran los clientes, poco a poco se fue cerrando a medida que aumentaba la competencia y a medida que cada vez era necesario salir más y más por el empleo. A partir de 1976, con la primera devaluación de la moneda, la crisis se acentuó y de ahí nos seguimos de frente. Cada vez el campo se fue cerrando, fuimos reduciendo los despachos una y otra vez, hasta llegar a tener un despachito de 4 o 5 gentes. Las oportunidades de trabajar fueron cerrándose también y tuvimos que aprender cada vez más a competir y a competir más tiempo fuera del despacho. Así fue como 15 años después de una pelea intensa, mientras viajaba después de cobrar un cheque de un proyecto que había sido muy peleado, se subió un señor a mi coche y después de darme 5 balazos me hizo que reconsiderara el sentido de la vida. Desde entonces pensé que no tenía sentido pelear y pelear nada más por sobrevivir, sino que había que hacer un poquito algo más, donde tuvieran más tiempo a dedicarse a hacer algo que simplemente a pelear el dinero. Apoyado en los años recientes que había estado escribiendo en el periódico, pude escribir un primer libro que luego se convirtió en otro y en otro más. Así he llegado ahora a haber publicado 15 libros que encontraron un nicho que estaba vacío. Porque si bien hay muchos libros escritos sobre arquitectura, sobre los grandes maestros y sobre teoría o historia, hay muy poco sobre el arquitecto normal. Aquel arquitecto que tiene que salir a trabajar, que tiene que dar clases por un lado, llega a su despacho, echa unas rayitas en el aspirador o en la computadora y el resto del tiempo trata de hacer alguna cosa más para completar lo que tiene que hacer en ese día. Hacia ellos me he dedicado yo y por eso lo mismo en el mismo panorama incluyo lo mismo a los diseñadores que a los que se dedican a enseñar, que a los que se dedican a construir, a los que se dedican al arte. Por eso hice esta edición en la que hay 500 historias y hay 20 y tantas gentes que hablan sobre un sector particular de nuestro ejercicio profesional. Muy bien. Ese arquitecto fue el creador de esa enciclopedia de arquitectos en México. De hecho, él fue el que recopiló la mayoría de los videos que estamos viendo y que vamos a terminar de ver más adelante. Pero él hace un resumen muy, muy rápido. Dice, en 1950 yo terminé de estudiar y prácticamente éramos pocos con mucho trabajo. 1970 y cacho, 76, ya el trabajo no era lo mismo. Y hoy día, 2020, es nada que ver. Tanto es como ustedes mismos se pueden ver a su alrededor y pues están solitos, ya no están con su grupo de compañeros, ya cada quien está con su teléfono. El mundo ha cambiado. Entonces, los arquitectos se ven obligados a cambiar. Si hoy día, ahora sí como palabras finales, si hoy día, siglo XXI, no 20, siglo XXI, los arquitectos, los que se están formando en las aulas, no se ponen las pilas para poder ser arquitectos del futuro siglo XXI, lo que resta, porque todavía le resta bastante, va a haber una competencia mucho más fuerte, mejor preparada, que hoy día, por ejemplo, los que están ingresando en la UNACH, en las universidades públicas, van a recibir clases virtuales también, y las recibieron, y van a recibir todavía más. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia de ellos? Puede ser que la primera diferencia es que apenas van a comenzar,
y ustedes ya van adelante. Pero yo nada más les pido su atención, que saquen provecho de todas sus clases, ya sea virtuales o presenciales. El mundo de la competencia laboral, en todos los sentidos, si se dedican a ser arquitectos o se dedican a hacer otra cosa, que no sea una profesión, sino sea una actividad, es muy difícil. Viene una situación económica difícil en el mundo. Podemos ser las personas que hagan la diferencia, que hagamos equipo de manera virtual o que estemos aislados en todos los sentidos. Entonces, por esa razón, estas clases yo procuro que no solamente hablemos de la arquitectura que vamos a ver en la calle y de la que vamos a leer en libros, sino que también hablemos de qué pasó con la sociedad. En ese entonces, la sociedad creció, se dio cuenta, se educaron, se juntó dinero para pagar a algunas familias para que pudieran mandar sus hijos al extranjero. Como decía ahí el arquitecto, pudo viajar hasta Miami, Chile y un montón de lados, España. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer todo eso? Hoy día, este año, no se va a poder. Por lo menos, por la pandemia, está prohibido. Más adelante, quién sabe. Si no nos acaba el virus, nos acaba una tercera guerra mundial. Pero bueno, jóvenes, prepárense. Nada más me resta decirles que las clases, de aquí hasta que acabemos, prendan sus cámaras. No quiero estar recordándoselos a cada rato porque parecen niños de primaria.